primeramente en esta hora, en este día, por permitirnos estar pues acompañándolos a ustedes en esta transmisión. Quiero compartir con ustedes una hermosa enseñanza acerca del liderazgo. Amén. Así que, hermanos, quiero que pues esta enseñanza les sea de bendición para usted, para su ministerio, para su familia. Amén. Y que sea de ayuda en su crecimiento espiritual. Pero antes que nada vamos a orar, hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde por la vida y la salud que tú nos das. Te doy gracias, Padre mío, por esta enseñanza, Señor Jesús, que tú nos permites, Señor, exponerlos a mis hermanos, Señor, en esta hora. Te pido que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para cada una de las personas que van a estar mirándolo, Padre mío, que sea de bendición para sus vidas. Que tú bendigas cada ministerio, Señor Jesucristo, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, amén, amén. Entonces vamos a empezar. Amén. Quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca del liderazgo. Amén. Cómo nosotros podemos ser mejores líderes. Amén. En el camino del Señor Jesucristo. Así que quiero que abra su Biblia en Nehemías capítulo 5. Vamos a leer una porción de la Biblia. Nehemías capítulo 5, verso 14 al 19. Dice la palabra de Dios. Amén. También desde el día en que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauraré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, amén, que pues tenemos que ser buenas personas, buenos líderes, amén. Y en esta hora quiero compartir con ustedes una muy bonita enseñanza, amén, a través de este medio. Y pues primeramente quiero pues decirles o mostrarles las cualidades, 3 cualidades fundamentales de un líder, amén, 3 aspectos fundamentales de un líder. Yo creo que el rol número uno, el principal de un líder, es que el líder tiene que comunicar la visión claramente. Amén. Si el líder no tiene una visión clara en su ministerio, amén, es imposible que las personas que lo están siguiendo tengan también una visión clara de lo que ellos quieren. Entonces, número 1, es necesario que el líder comunica la visión que tiene claramente a las personas que lo siguen. Amén. Punto número 2. El líder tiene que ser un ejemplo. Amén. Yo creo que un líder tiene que liderar con el ejemplo. Amén. Tiene que ser el ejemplo para las personas que vienen siguiéndolo a él, las personas que vienen detrás de él. Y número 3, amén. Punto número 3, el líder tiene que pasar tiempo con su maestro. En este caso, el líder tiene que pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué tiempo tiene que pasar? Es la oración. Amén. Un líder tiene que tener una relación íntima con Dios. Amén. A través de la oración. Entonces, esas son las 3 cualidades principales,
Amén. O tres características principales que el líder tiene que pues reflejar. Amén. Si quiere ser un buen líder, una buena persona para poder liderar. Amén. Ahora, en estos pasajes que nosotros leímos ahorita, podemos ver que nos está hablando de dos líderes, dos clases de líderes, dos tipos de líderes. Amén. Entonces, la primera clase de líderes que nos estaba enseñando este pasaje que leímos ahorita en Nehemías capítulo 5, amén, es que habla de los gobernadores, amén, que explotaban a las familias trabajadoras, amén. Es el primer tipo de líderes. El segundo tipo de líderes que vemos en esta escritura, amén, se refiere se refiere a Nehemías, amén. Nehemías mismo dice que no hizo lo mismo que los gobernadores, sino que hizo lo contrario lo que los gobernadores hacían. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es que tenemos que liderar con responsabilidad en el camino de Dios. Si queremos ver resultados en el camino de Dios, nosotros tenemos que liderar, amén, con responsabilidad a un pueblo de Dios. Amén. En Nehemías capítulo 5, verso 14 al 19, podemos ver que reflejan una imagen, amén. Nehemías refleja una imagen de su integridad y su generosidad, amén. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de este estudio, amén. Ahora, para que podamos desglosar bien este estudio, quiero compartir con ustedes en esta tarde 5 puntos principales, amén, que una persona tiene que tener para que pueda ser un buen líder en el camino de Dios. Amén. 5 características para formar un buen líder, o 5 imágenes que usó Nehemías para formar su persona. Y esas 5 características o 5 imágenes que este hombre usó, quiero, amén, que nosotros también la usemos en el camino de Dios. Amén. Y se los voy a compartir con ustedes. Punto número 1. La característica número 1 es que tiene que tener humildad. El líder tiene que tener humildad. Amén. Punto número 2. El líder tiene que tener temor de Dios. Punto número 2. Punto número 3. El líder tiene que tener responsabilidad en el camino de Dios. Amén. Punto número 4. El líder tiene que tener igualdad. Tiene que mirar a las personas por igual. Amén. Y punto número 5. El líder tiene que tener empatía. Amén. Hacia el pueblo de Dios. Amén. Ahora, una vez dicho todos estos 5 puntos, vamos a empezar con el estudio en esta tarde. Amén. Como número 1, quiero que mantenga su Biblia abierta. Amén. Porque la vamos a necesitar. Como número 1, vamos a ver la imagen de la humildad, o la característica de la humildad que el líder tiene que tener en el camino de Dios. Dice el verso 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente donde quiera que vayamos como líderes, como servidores de Cristo, como siervos de Dios, amén, es que tenemos que tener humildad donde quiera que vayamos, porque la humildad, amén, es el reflejo del comportamiento del ser humano, del cristiano, amén. Dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Imagínense nada más una persona, un cristiano que quiere ser líder, amén. Pero esta persona, amén, no nomás quiere ser líder, sino quiere permanecer en ese lugar. Y una vez alcanzado ese lugar, llegando a ese lugar, empieza a mandar, empieza a señalar, empieza a delegar trabajos. Pero él nomás se enfoca en eso nada más, en delegar, en mandar. Y no se involucra, amén, en las actividades que él está mandando que se haga. Entonces, dice Nehemías en el verso 14, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
O sea que este hombre Nehemías, teniendo toda, amén, la posibilidad o la oportunidad de sentarse con el gobernador, de buscar una mesa más alta, una silla más arriba, pero este hombre no buscó eso, sino que prefirió estar, amén, cerca con el pueblo, prefirió estar cerca con la gente que él necesitaba, amén, de un líder que los guiara, de una persona que los guiara. Amén. Entonces, en este verso, en este versículo, podemos ver que Nehemías refleja una humildad en su corazón, porque teniendo la posibilidad de codearse con gobernadores, amén, con gente de alta sociedad, amén, este hombre no buscó esa posición, amén, de buscar, de ser mejor persona, de subir de nivel social. No, decidió permanecer, amén, humilde con las personas que lo rodeaban a él. Amén. Entonces, ¿por qué es importante la humildad? Porque la palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Da gracia a los humildes. Si usted quiere ser un buen líder, un buen cristiano, una buena persona, un buen trabajador en la obra de Dios, usted tiene que tener muy en cuenta esa imagen, esa característica de la humildad. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, amén, nosotros, el pastor nos da la oportunidad de estar de un nivel, de ser líder de cierto grupo, de cierto, amén, grupo de hermanos. Y nomás llegamos en ese lugar, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y se nos olvida a nosotros, amén, el rasgo o la cualidad, la imagen de la humildad. Dicen por ahí, el poder y la posición revela la verdadera naturaleza del corazón del hombre. Muchas veces hemos visto que hay hermanos, amén, y hay personas que dicen ser humildes, dicen tener un corazón humilde delante de las personas, pero cuando usted les da una posición, les da un liderazgo, llegan a ese nivel y se creen la gran cosa, se creen que ellos son los únicos que pueden mandar. Y echan por la borda la humildad que Dios pide que nosotros tengamos en el camino de Dios. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos presente que el cristiano que quiere servir a Dios verdaderamente tiene que tener en cuenta, 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, que Dios, amén, mira de lejos a los orgullosos, que Él se opone a los orgullosos, pero al humilde lo mira de cerca. Él lo quiere tener cerca. Amén. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos ser líderes, amén, en el camino del Señor. Si queremos hacer líderes, amén, que queremos liderar con el ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que la humildad es un requisito fundamental en la vida del cristiano. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Amén. Ahora, como punto número 2, vamos a ver la imagen del temor. Amén. Y vamos a leer el verso 15. ¿Qué es lo que dice? Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados, escuche bien, aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Amén. Dice el verso 15 que los gobernadores y los criados abusaban del pueblo. Aquí nosotros podemos ver algo muy importante, que si el líder es humilde y el líder tiene temor de Dios, así van a ser las personas que lo van a seguir.
Pero si el líder es una persona arrogante, es una persona prepotente, es una persona nomás que ese tipo de líderes que nomás mandan y mandan, ese tipo de personas, así mismo van a ser las personas que lo van a seguir. Eso es lo que nos está enseñando aquí, que los gobernadores eran prepotentes. Los gobernadores cobraban cantidades, dice hasta 40 ciclos en las cosas, por el vino y el pan. Y dice que los criados de los gobernadores también se enseñoreaban sobre el pueblo. Amén. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Que nosotros no tenemos que ser, amén, como las demás personas. Nosotros tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que tener la imagen o la característica del temor hacia Dios. Amén. Dice Nehemías, los gobernadores y aún los criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa de que yo tengo temor de Dios. Entonces, si un cristiano, si un líder, si una persona que aspira a ser líder, amén, no tiene el temor de Dios y no tiene humildad en su corazón, déjeme decirle, mi hermano, que usted no es apto para ser un líder. Porque el líder tiene que tener humildad en su corazón, tiene que tener temor de Dios. Eso es lo que hace grande a la gente cuando tiene temor de Dios. Amén. Entonces, la razón que Nehemías no buscó su poder es que tenía temor de Dios. Esa era una de las razones que Nehemías no buscó tener poderes, que el gobierno, así como los gobernadores tenían, porque él tenía temor de Dios. Él no quería tratar a la gente de la manera, mire, si usted no quiere que lo traten mal, si yo no quiero que la gente me trate mal, yo tampoco tengo que tratar mal a la gente. No. Trata a la gente como quieres que a ti te traten. Si quieres que te amen, tú tienes que amar a la gente. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 1, verso 9, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que el principio del conocimiento es el temor a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber cómo guiar un pueblo, si tú quieres saber cómo ser un buen líder, tienes que tener temor de Dios primeramente. Amén. Luego dice el capítulo 9 del mismo libro de Proverbios, capítulo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea que una persona que respeta, que teme a Dios, Dios le va a dar la gracia, la capacidad de ser un buen líder. Pero si una persona no ama a Dios, no teme a Dios, entonces, ¿cómo espera recibir la capacidad de ser un buen líder? Es imposible. Es necesario tener humildad en el corazón, tener temor de Dios, para que nosotros como cristianos podamos ser buenos líderes en el camino de Dios. Amén. Entonces, este hombre, mostró al pueblo, que Nehemías era un hombre de Dios. Déjeme decirle, cuando el pueblo mira que usted tiene temor de Dios, el pueblo lo va a seguir a usted. Cuando el pueblo mira que hay temor de Dios en su corazón, el pueblo se va a someter. Cuando el pueblo mira que hay responsabilidad en usted, que usted teme a Dios, que usted respeta a Dios, entonces todas las cosas que usted diga, o todas, amén, las cosas que usted delegue, el trabajo que usted delegue, las personas lo van a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está sobre usted. Pero una persona, amén, que no tiene temor de Dios, ¿cómo puede estar la gracia de Dios sobre ellos? ¿Cómo Dios les puede dar gracia de dirigir a un pueblo si no tienen temor de Dios? Entonces es muy importante que nosotros como cristianos y siervos de Dios
tengamos temor hacia Dios, porque ese temor que nosotros tenemos hacia Dios es lo que vamos a reflejar a las personas que vienen detrás de nosotros, y cuando ellos miran eso nos van a seguir a nosotros y van a respetar su liderazgo. Pero cuando usted no tiene temor de Dios, no espere que lo respeten, no espere que le obedezcan. Si usted no tiene temor de Dios, es mejor tener temor de Dios para que ese temor se refleje en la obediencia del pueblo que viene detrás de usted. Amén. Entonces, esto mostró al pueblo que Nehemías era un hombre de Dios y que no prostituía su moral para beneficio personal. Amén. Eso es lo que los gobernadores y los criados hacían. Ellos prostituían su moral a beneficio personal de ellos. Se vendían, hacían lo que querían, mandaban, se enseñoreaban sobre el pueblo. Estaban deteriorando su moral. Estaban prostituyendo su moral. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios, como líderes del pueblo de Dios. Amén. Entonces es necesario que tengamos humildad en nuestros corazones y tengamos temor de Dios. Amén. Ahora, como número 3, vamos a ver otra característica que es la responsabilidad. Número 3, la imagen de la responsabilidad, o con la característica de la responsabilidad. Y para eso vamos a leer el versículo 16, perdón, amén. Dice la palabra de Dios: también en la obra de este muro restauraré mi parte, dice. Y Nehemías lo está diciendo: y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Amén. En el verso 16 nos enseña a nosotros que si usted quiere ser un buen líder, amén, usted tiene que tener responsabilidad en su ministerio. Usted tiene que tener responsabilidad en lo que Dios le ha delegado a usted. Una imagen de responsabilidad es fundamental en el camino de Dios. Amén. Este hombre hizo responsable a sus ayudantes. Déjeme decirle de esta manera: yo como líder, yo no puedo decirle a mis seguidores o a la iglesia o a los grupos de amistades que ellos sean responsables si yo no soy responsable. Yo no puedo demandar responsabilidad si yo no soy responsable. Si un pastor le dice a su iglesia: quiero que estén el día de culto a esta hora, y quiero que estén y que lleguen, y la iglesia empieza a llegar, el pueblo de Dios empieza a llegar, pero mira que el líder no está, miran que el pastor no está. Entonces la gente mira eso y se está dando cuenta de que si el líder no tiene la responsabilidad que él está demandando al pueblo, tampoco el pueblo va a tener esa responsabilidad. Entonces, lo que nosotros vemos en este versículo 16, dice que también en la obra de este muro restauraré mi parte. Nehemías estaba enseñando que era un buen líder. ¿Por qué? Porque dice que él mismo estaba ahí haciendo su parte. Vemos la importancia que el líder, que el ministro, que el pastor tiene delante del pueblo de Dios. Tiene que mostrar responsabilidad, así como Nehemías hizo responsable a sus ayudantes. Pero para que nosotros como líderes podamos hacer responsables a nuestros ayudantes, esa responsabilidad nosotros lo tenemos que reflejar primeramente, para que ese reflejo lo pueda ver el pueblo de Dios y sigan las órdenes que usted le está dando. Entonces, si yo no soy responsable, ¿yo cómo voy a demandar responsabilidad si yo no soy responsable? Es imposible. Pero Nehemías dice: también en la obra de este muro restauraré mi parte. O sea que dice Nehemías: yo voy a hacer mi parte. Amén.
Y luego dice, mis criados juntos estaban allí en la obra. O sea que estaba el líder y el pueblo. Vemos que tanto el líder y el pueblo se estaban involucrando en ese trabajo para que sea más fuerte y termine rápido. De la misma manera Dios nos demanda responsabilidad. Seamos responsables en el camino de Dios. Que nosotros no nomás demandemos responsabilidad hacia el pueblo, sino que nosotros también demostremos esa responsabilidad hacia el pueblo de Dios. Amén. Ahora, en lugar de darles privilegios, los involucró en el proceso. Mire, dice Nehemías que Nehemías nos está enseñando que él era un buen líder y por lo tanto él se estaba involucrando. Amén. Él estaba en ese trabajo. Y dice que cuando usted lee todo el capítulo, amén, usted va a poder ver que todos se estaban involucrando en ese trabajo. Amén. Ahora, Nehemías les dio cierta responsabilidad al pueblo. Amén. Pero esa responsabilidad que él los dio, él los puso a un cierto nivel. Pero no quiere decir que el simple hecho de que Nehemías puso a estos hombres en cierto nivel, amén, no quiere decir que estando el pueblo arriba, no podían bajar abajo a ayudar. No, Nehemías puso el ejemplo de que siendo líder se bajaba para ayudar. Entonces, cuando usted hace eso, el pueblo ve que su liderazgo así pues puede estar arriba y usted también baja hacia abajo para involucrarse en las actividades del pueblo. Cuando usted hace eso, hermano querido, déjeme decirle que Dios, amén, va a hacer prosperar el trabajo que usted está haciendo en la obra de Dios, porque usted está delegando trabajo a líderes, pero el simple hecho de delegar trabajo no quiere decir que ya se queden ahí nomás, sino que el pueblo también, aquellos que se les fue delegado el trabajo, también se están involucrando en desarrollar, en desenvolverse en ese trabajo. Tristemente, habemos nosotros cristianos que nomás nos dan la oportunidad de ser líderes de células, grupos de amistades, como usted le quiera llamar, rediles, o llegamos a ser ministros, diáconos. Nomás llegamos a ese nivel y no queremos hacer nada. No queremos involucrarnos. Que lo haga aquel que viene empezando, que lo haga aquel que viene llegando. No, Señor. La responsabilidad de la persona que está de líder es bajarse y también meter mano en la obra de Dios. Amén. Eso es lo que Nehemías nos está enseñando en estos versículos. Que él estaba reflejando la imagen de la responsabilidad. Entonces, los líderes, los gobernantes, mire, ellos delegaban trabajo. Y Dios no quiere que seamos así como estos líderes, como estos gobernantes, que delegaban trabajo a sus ayudantes y hasta ahí nomás, no monitoreaban. O sea que no pedían resultados. O sea que ¿cómo les puedo decir? No iban y veían si se estaba llevando a cabo bien ese trabajo. Amén. Entonces, los anteriores líderes, los gobernantes, no monitoreaban a sus ayudantes. ¿Y sabe qué pasa cuando un pastor, cuando un ministro, cuando un diácono, cuando un líder de célula no está de tiempo en tiempo, amén, supervisando el trabajo que se está llevando? ¿Sabe qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que los que están haciendo ese trabajo lo hagan como se les pegue la gana. O sea que lo hagan de cualquier forma, como salga, como caiga, no. Estos líderes, estos gobernantes, eso es lo que ellos hacían. Por eso es que dice el libro de Nehemías que los gobernantes se enseñoreaban del pueblo. Y no nomás los gobernantes, sino también los criados de los gobernantes se enseñoreaban sobre el pueblo. Eso es triste.
Amén. Cuando usted delega un trabajo y no supervisa ese trabajo. Porque al no supervisar ese trabajo que usted está delegando, amén, lleva a una corrupción moral, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde todo el mundo opina lo que quiere, hacen lo que quieren y todo un relajo se vuelve eso. Pero cuando un líder delega trabajo y no nomás delega, sino que supervisa el trabajo que delegó, hermano, usted va a tener resultado en esa área que usted está delegando trabajo. Amén. Por eso es la importancia de que nosotros como hijos de Dios seamos responsables en el camino del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, punto número 4, la imagen de la igualdad. Amén. Tenemos que tener esa característica y pensamiento de que somos iguales en el camino de Dios. Nadie es más que nadie. Amén. Entonces, Nehemías nos enseña esta imagen de igualdad. Dice el verso 17. Además, 150 judíos y oficiales y todos los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Amén. Dice que los judíos, los oficiales que venían de las naciones cerca ahí, estaban a la mesa de él. Eso nos enseña a nosotros que nosotros como líderes no tenemos que ser selectos en cuanto a la convivencia con los hermanos. Tenemos que convivir con el recién llegado, tanto con el que lleva 15, 20 años en el camino de Dios. No tenemos que hacer distinción de personas. Tenemos que amar a los hermanos por igual. Grande, pequeño, como sea, amarlos por igual. En el verso 17, Nehemías nos enseña esta característica de igualdad social. Tristemente yo he mirado hermanos en el camino de Dios que nomás llegan al camino de Dios, se vuelven cristianos y ya no se juntan con gente del mundo. Ya no se juntan con aquellos inconversos. Ay, yo no me quiero juntar con ellos porque son pecadores. Oh, es porque ellos toman y yo no me... No, ¿qué es eso? Dios nos mandó a nosotros a hacer luz en este mundo. Si Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, el Redentor de nuestras almas, cuando vino a este mundo, se sentó a la mesa de los pecadores, se sentó a la mesa, amén, a comer con pecadores. Él siendo Dios, ¿cuánto más usted, siendo una persona, tiene que dar ese ejemplo del amor de Dios? Si Él como Cristo demostró su amor a los pecadores, y yo no puedo digerir eso, no puedo entender cómo hay cristianos, cómo hay hermanos que dicen, yo no me junto con aquel porque él es un inconverso, él no conoce de la palabra. Pues peor aún, porque no conoce de la palabra de Dios. Tienes que ir y ser luz y ser sal en esta tierra. Amén. Entonces, Nehemías nos está enseñando eso, que tenemos que tener igualdad social, que no señales, oh, yo no me voy a juntar con aquel porque él todavía toma, todavía hace esto, todavía hace que... No, háblale a las personas de Cristo para que se conviertan a Dios. Testifícales de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te limites de hablarles de Cristo. Es triste ver cristianos y hermanos que dicen ser líderes. Amén. Y señalan, no, yo no me junto con ellos porque son pecadores, porque no se han bautizado. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo se van a bautizar si usted no se junta, si no, usted no les habla del amor de Dios? ¿Cómo van a creer, amén, en la palabra de Dios si usted no les predica? ¿Cómo van a tener fe en Dios si usted no les enseña la fe de Dios? Amén. Entonces,
Nehemías nos enseña eso, que tenemos que tener igual, porque dice que en su mesa había judíos y oficiales, amén, que venían de todos los pueblos. Él sabía conducirse, Nehemías sabía conducirse delante de líderes y delante del pueblo. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que el apóstol dijo: yo con los sabios me hice sabio y con los pobres me hice pobre. Amén. Tenemos que tener en cuenta, si queremos ser buenos líderes, tenemos que tener humildad en nuestro corazón, tenemos que tener temor de Dios y tenemos que tener responsabilidad en el camino de Dios y tenemos que tener igualdad ante los hermanos. En la cena de Nehemías incluía personas de diferentes posiciones, personas dice la palabra de Dios que habían 50 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que estaban ahí alrededor de ellos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es tener amor al prójimo, tener temor de Dios, tener humildad, tener responsabilidad y tener igualdad delante de los hermanos. Usted no ha visto a los pastores que dicen que tienen lujos y todo eso y ya no se juntan con la gente pobre. ¿Quiénes son ellos? Dios, el Todopoderoso, descendió, dejó su trono y vino a esta tierra para juntarse con nosotros, que somos pecadores, y vino a dar su vida para que nosotros seamos salvos. Y hay gente que nomás porque ya predican, nomás porque ya enseñan, ya no se juntan con la gente que es inconversa. No, hermano querido, es necesario que nosotros como hijos de Dios demostremos el amor de Cristo. Amén. Eso es lo que nos hace diferente. Amar al prójimo. Amén. Entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Entonces, tengamos en cuenta que eso es muy importante. Amén. Punto número 5. Una imagen de empatía. Amén. Dice el verso 18, dice: y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Amén. Lo que Nehemías nos está enseñando en este versículo 18 es que él prefería, amén, quedar bien con el pueblo que tener una posición social alta. Dice: y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Por más que me presentaban, decía Nehemías, por más que me decían: hay esto, hay un filet mignon, hay langostas, hay camarones, pescado, pónganle lo que le pongan delante de Nehemías, nunca requirió sentarse en la mesa del gobernador. Prefirió, amén, sentarse con el pueblo, un pueblo que necesitaba el apoyo de un líder. Dice: ¿sabe por qué no se sentó en la mesa? ¿Sabe por qué? Porque él se dolió su corazón la situación que el pueblo estaba pasando. Esto lo dice: y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque vi la servidumbre de este pueblo que era grave. Vio la necesidad de este pueblo y prefirió juntarse con gente que necesitaba algo. Un líder
que no se baja de su nivel, del nivel donde se encuentra, y comparte el pan con el pueblo, no es un buen líder. Un líder que nomás quiere mandar, ese no es un buen líder. Un buen líder es el que se baja, se sienta a la mesa con los pobres, se sienta a la mesa con aquellos que recién están llegando, porque sienten, quieren tener empatía, quieren agradar a esas personas, quieren demostrarle el amor de Dios a esas personas. Eso es lo que Nehemías estaba haciendo. Dice, por mucho que me pusieron esto, bueyes, aves, mataban para mí, decía Nehemías. Dice, también eran preparadas para mí, aves, o sea, me preparaban para mí, pero con todo eso no deseé estar a la mesa del gobernador, porque, ¿sabe por qué? Porque Nehemías se dio cuenta de que la necesidad del pueblo era más grande que la necesidad del gobernador. Entonces, es necesario que nosotros como hijos de Dios, cristianos, servidores de Cristo, veamos la necesidad del pueblo primeramente antes de la necesidad mía, antes de la necesidad de los que están arriba. Es necesario. Acuérdese lo que dice Proverbios 16:18. El orgullo viene antes de la caída. Hay hermanos que nomás usted les da traje y corbata y ya se sienten en las nubes. Hay hermanos que usted les da una posición y ni quien los baje de ahí. ¿Sabe qué? Eso no es liderar, eso es ser prepotente, no tener amor, no tener humildad, no tener sencillez en su corazón. Entonces eso, todo ese tipo de personas y servidores que dicen ser servidores de Dios, amén. Dice la palabra de Dios que Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde lo mira de cerca. Entonces, en el verso 18 muestra Nehemías la empatía a través de un corazón sensible a las necesidades de los demás. Esa es la importancia de tener un corazón de siervo, de tener un corazón de adorador, de una persona que realmente quiere servir a Dios. Cuando vio esto, amén, Nehemías eligió una dieta modestia, una dieta donde eligió sentarse a la mesa con el pueblo que estaba sufriendo. Entonces, es muy importante que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones, que seamos humildes en el corazón. Amén. Ahora, quiero compartir con ustedes 3 recordatorios para ser un líder con el ejemplo. Amén. O 3 requisitos o 3 aspectos, como usted le quiera llamar. Número 1, las personas hacen lo que ven. Acuérdese esto, las personas hacen lo que ven. Los que vienen detrás de usted van a hacer lo que usted hace. Si usted es responsable, ellos van a ser responsables. Si usted es humilde, ellos van a aprender a ser humilde. El líder, y acuérdese de esto, el líder siempre vive bajo el microscopio, sea bueno o malo. Porque mientras usted se para detrás de un púlpito a predicar y señalar, hay un montón de gente delante de usted señalándolo a usted. Por eso es muy importante que el líder, que el pastor, que el ministro, el diácono, amén, se conduzca de una forma humilde en el camino de Dios. Número 1, las personas hacen lo que ven. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos en el camino de Dios, porque hay gente detrás de nosotros que está viendo nuestra conducta y cómo nos conducimos en el camino de Dios. Número 2, el carácter habla más alto que las palabras. El carácter es cuestión de corazón, es cuestión de aquí. De aquí nace el ser humilde,
De aquí nace el ser bondadoso. De aquí nace el ser amable con las personas. Entonces el carácter habla más alto que las palabras. Yo puedo ser una persona elocuente, yo puedo ser una persona estudiada, pero con todo ese estudio que tengo, si no tengo amor a mi prójimo, nada soy, de nada me sirve. Entonces, el carácter es cuestión del corazón. De aquí, amén, sale el amor al prójimo. Eso es lo que me hace diferente, el temor hacia Dios. Número 3, el carácter es lo que convierte a los buenos líderes en grandes líderes. Escuche muy bien. El carácter es lo que convierte a los buenos líderes en grandes líderes. Amén. Tu personaje define lo que eres. Tu personaje define lo que tú eres. Amén. Entonces, tengamos en cuenta eso. Amén, hermanos. Como conclusión, vamos terminando esta pequeña enseñanza. Amén. Conclusión. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, el carácter es como un árbol y la reputación como la sombra. La sombra es lo que pensamos de él. El árbol es la realidad de él. Para que lo medite. El carácter es como un árbol y la reputación es como la sombra. La sombra es lo que pensamos de él, pero el árbol es la realidad. Amén. Nehemías capítulo 5 verso 19, y vamos a terminar con esto. Dice la palabra de Dios: acuérdate de mí para bien. Las palabras de Nehemías: acuérdate de mí, Señor, pero acuérdate para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Usted como líder, déjeme decirle esto, usted como líder, como pastor, como ministro, o diácono, o líder de grupo de amistad, Dios le va a pedir cuentas, le va a pedir resultados un día cuando usted esté delante de él. Amén. Dice el verso, dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, decía Nehemías. Sé que le estaba diciendo a Dios: Señor, acuérdate de que yo hice bien para este pueblo, que no me junté con aquellos hipócritas, que no me junté con aquellos que decían ser líderes y no lo son, sino que yo busqué servir a este pueblo tuyo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Mis amados hermanos, espero que esta enseñanza les ayude un poco, amén, para su ministerio. Que el Señor Jesucristo lo bendiga, que el Señor Jesucristo reine, que la paz del Señor esté en sus hogares, que la paz de Dios esté en su trabajo, en su hogar, en su familia, en sus hijos, en todo lo que usted haga en su ministerio. Que Dios lo prospere, que Dios lo bendiga, y espero que esta enseñanza pues le ayude en su caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración y quedar despedidos. Amén. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, por tu amor, tu misericordia, por la oportunidad que tú me diste, mi Dios, de compartir esta pequeña enseñanza con mis hermanos, Señor Jesucristo. Te pido que los bendigas, que esta semilla, Señor, que es sembrada en sus corazones, Padre Santo, que dé fruto al 100 por 1, Señor Jesucristo. Que tú los bendigas en gran manera, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.